Buen día para todos, deseando que se encuentren bien en unión de sus familias. Hoy continuamos con otro tema del curso de genética clínica que se titula Recién nacido con defectos congénitos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ante un recién nacido con malformaciones o con defectos congénitos, pues menores y mayores? Inicialmente hacemos una anotación de las malformaciones mayores, menores y medimos las fases y medimos las partes alteradas. Al escribir en la historia, si no conoce el nombre de la anomalía o dismorfia, se debe describir. Tampoco hay que ser subjetivo, es decir, uno no puede colocar hipertelorismo ocular si no ha medido. Entonces siempre hay que medir los parámetros que parezcan anormales. Después de hacer estos datos en la historia, cuando quiera usted colocar la impresión diagnóstica, debe compararlo con las enfermedades o patologías que usted conoce. Por ejemplo, es un síndrome de Down, es un síndrome de Patou, es un síndrome de Edward, es el maullito del gato, etcétera, etcétera. Entonces hay que describir, hay que observar y comparar para poder tratar de hacer una impresión diagnóstica. También tiene que tener en cuenta si es una secuencia o si es un síndrome. Por ejemplo, para saber si es un síndrome, usted debe observar las malformaciones y ver si corresponden a un solo campo morfogenético. Si corresponden a un solo campo morfogenético, no es un síndrome. Entonces, si usted no conoce el nombre de la patología, pues la impresión diagnóstica más utilizada en genética clínica es enfermedad genética en estudio. Porque usted al ver un bebé con malformaciones, ya uno tiene idea de que esas malformaciones fueron desarrolladas por proteínas anormales que posiblemente provengan de mutaciones génicas. Entonces, con esta impresión diagnóstica y con la historia clínica desarrollada, pues debe remitirse al pediatra neonatólogo, ¿verdad? Y a un médico genetista. Se deben ordenar exámenes, ¿verdad? Los exámenes más frecuentes que se ordenan son estudios radiográficos y las ecografías de sitios afectados. Estos exámenes, como ustedes saben, pueden ser ordenados por un médico general. Se debe ordenar el estudio de los anticuerpos contra el treponema pálido, contra toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes. ¿Verdad? Hemos aprendido últimamente que estos estudios de anticuerpos no solamente se refiere a la IgM y IgG, sino también hay que ordenar IgA e IgG e IgE. El estudio cromosómico hay que ordenarlo, ¿no? Hay que determinar exactamente cuál es el complemento cromosómico y que además nos guía si existen alteraciones cromosómicas. Ustedes saben que las alteraciones cromosómicas son la deleción, la duplicación, la inversión y las translocaciones. Entonces, un estudio cromosómico nos orienta mucho a la etiología de la patología. Hay que ordenar el tamizaje metabólico para los errores innatos del metabolismo. Hay datos en el bebé que nos puede orientar si tiene un error innato del metabolismo. Y a la historia clínica hay que agregarle la anamnesis familiar, ¿verdad?
que incluya patologías de origen genético, antecedentes de mortinato, antecedentes de aborto. Si estos datos pues no están en la historia clínica, esto se logra conversando con los progenitores o con los tutores del bebé. Y realizar el análisis pues, de los datos del control prenatal. Hay que tener en cuenta si hubo oligoamnios, polihidramnios, pérdida de líquidos, consumo de alcohol por parte de la madre, consumo de droga por parte de la madre, datos de hiperglicemia, datos de uso de anticonvulsivantes. Son datos muy importantes que nos pueden orientar a una impresión diagnóstica de origen genético. Entonces, en esta diapositiva ustedes están observando, ¿verdad?, los signos y síntomas que hacen sospechar errores innatos del metabolismo. Aquí tenemos convulsiones, ¿verdad?, cardiomiopatías, vómitos persistentes, dificultades para tomar el calostro, hepatomegalia, olor anormal, ¿verdad? Entre los olores anormales que se han descrito está el olor a jarabe de arce, ¿verdad? En nuestro medio no conocemos eso, pero es un olor muy semejante al olor de los ratones. Hipoglicemia persistente, falla hepática, distrés respiratorio, ¿verdad? Es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Esto es un estado en el cual existe una visión en el cual el bebé tiene dificultades para respirar, ¿verdad?, sin causa que lo explique. Parece que la causa más frecuente es un trastorno a nivel de los alvéolos, ¿verdad?, enfermedad difusa de los alvéolos, ¿verdad? Entonces, ante un estado de esto, hay que pensar que posiblemente hay un error innato del metabolismo. La colestasis, que puede ser intrahepática y extrahepática. Usted sabe muy bien que es la obstrucción del flujo de la bilis, ¿verdad? Entonces, si el flujo de la bilis no se produce, pues el bebé puede presentar ictericia, heces acólicas, o sea, sin color, coluria, orina aumentada de color. Y una hiperbilirrubinemia indirecta persistente sin causa determinada. Se sabe muy bien que la hiperbilirrubinemia indirecta es aquella que no se ha conjugado en el hígado y que posiblemente tiene relación con hemólisis, ¿verdad? Hemólisis o factores que están incidiendo en el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Y la ambigüedad sexual. La ambigüedad sexual es un error innato puede indicarnos que existe un error innato del metabolismo. Con respecto a un bebé con malformaciones, hay aspectos administrativos y sociolegales. Una cosa importante es que hay que informarle la verdad a los padres por parte de un médico autorizado, ¿verdad? Si la patología es viable, se recurre a reanimación y cuidados intensivos, aunque al respecto las entidades de salud tienen criterios y normas para este tipo de orden. Ahora, todo centro clínico debe contar con un comité de ética que respalde las decisiones, ¿verdad?, en caso de patologías no viables, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Edwards y de Patot son no viables, ¿verdad? Entonces, en este caso se requiere una decisión del centro médico y de las EPS relacionadas con el caso. Ante un mortinato hay que también hacer la exploración física completa, ¿verdad?, para describir los defectos congénitos
y las anomalías menores. Defectos congénitos mayores y anomalías menores, pues que ya más o menos ustedes saben cuáles son. Hay que tomar fotografías para realizar una investigación, ¿verdad?, con patología que tengan signos semejantes. Y hay que hacer el estudio citogenético o cromosómico del tejido sólido. En este caso, pues, también dependiendo de los resultados, hay que considerar el estudio cromosómico y genético en los progenitores, ¿verdad? Muchos resultados citogenéticos en el bebé sugieren que el problema está en cromosomas de uno de los progenitores. Entonces, en este caso, pues hay que ordenar el estudio genético en los progenitores. Entonces, aquí tenemos una lista de anomalías congénitas, ¿no?, que tengo entendido ustedes ya han leído, para tener en cuenta más o menos algunos datos en el bebé. Hay que tener en cuenta el aspecto de la sutura metópica, la sinofri, ¿verdad?, o vello que conecta ambas cejas, los pliegues epicánticos que hay interno y externo, el hipertelorismo ocular. Si la distancia intercántica interna es mayor del tercio de la distancia intercántica externa, estamos ante un hipertelorismo. El hipotelorismo, fisuras palpebrales estrechas, ¿verdad? Las figuras palpebrales estrechas sugieren que existe una microstalmía, ¿no? Lógicamente que el diagnóstico de microstalmía debe ser oftalmológico. Las fisuras palpebrales orientadas hacia arriba y hacia afuera, esas son las fisuras palpebrales características del síndrome de Down. El puente nasal plano, el puente nasal prominente, la nariz antevertida, en el cual se pueden observar las fosas nasales, la hipoplasia malar y la hipoplasia mandibular, ¿verdad? Micrognatia es la hipoplasia mandibular. Si hay apéndices preauriculares, ¿verdad?, si hay fístulas preauriculares, si las orejas son de baja implantación o de rotación posterior, ausencia del hélice. Entonces, esos son datos, son anomalías menores que sugieren que el bebé puede tener una anomalía mayor. Si existe facilidad, pues hay que examinar la cavidad bucal, ¿verdad?, lo cual en un bebé es algo bastante difícil, ¿verdad? La llamada lengua grande es muy difícil de determinar porque hay que medirla y no se puede medir la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome de Down, que acostumbran a describir como macroglossia, en realidad no es una macroglossia, sino una lengua protruida. Aunque hay patologías que si tienen la lengua grande, como el síndrome de Barrett-Wiedemann, es muy difícil determinar una úvula bífida. Generalmente se determina en la infancia por síntomas como salida de líquido por las fosas nasales cuando el niño está tomando agua, ¿verdad?, o lo descubre un médico que hace un examen de la cavidad bucal. El paladar profundo es el paladar ojival o paladar secundario alto. Los occipicios pueden ser planos o prominentes. Ambos casos son anomalías congénitas menores. Y aquí hay una lista que puede encontrarse en el tórax, ¿verdad? Hipertelorismo mamario o teletelia, la diastasia de los rectos. Miren, hernia inguinal es una anomalía menor, la hernia umbilical también, ¿verdad? Las alteraciones en el desarrollo de los genitales externos, hipospadia, testículos pequeños, el pliegue palmar único o simiano, ¿verdad?, que aparece en el síndrome de Down, pero también puede aparecer en otras patologías, inclusive en personas completamente normales, porque estos son anomalías menores, ¿verdad?
Los patrones de pliegue atípico ya casi no se estudian. Antes, cuando no existían estudios cromosómicos, se tenían mucho en cuenta los, los patrones de los pliegues atípicos. La clineodactilia, que es la desviación lateral de un dedo. La cantodactilia, que es la dificultad para estirar un dedo debido a acortamiento de tendones a nivel de la región afectada. La sindactilia cutánea parcial, o sea, dos dedos unidos a nivel de la piel, donde no hay compromiso del sistema óseo. El pólisis se refiere al aductor del pulgar. Entonces, cuando existe alteración en el abductor del pulgar, es lo que se llama pólisis de implantación anterior o pólisis ancho. Bueno, aquí seguimos pues con otra lista de anomalías menores. Aranodactilia son dedos largos, ¿no? Las manos empuñadas, ¿verdad? Con estas características, dedos externos sobre los dedos internos, ¿verdad? Se observa en el síndrome de Patau y de Edwards. El Santal-Gad es la abertura que hay entre el primer dedo y segundo dedo de los pies. El Hallux valgus es la desviación del primer dedo, ¿verdad?, hacia la parte interna del cuerpo. Bueno, aquí tenemos también otras alteraciones menores a nivel del piel, ¿verdad?, a nivel de la piel y del pelo, como el hemangioma, los senos dérmicos sacros o hielo sacro. Bueno, esta lista de anomalías menores son una guía para cuando se esté examinando el recién nacido o un bebé en los primeros meses de nacido. ¿Cómo se toma la muestra para realizar el cariotipo? Se hace limpieza de la zona, no usar alcohol yodado. Simplemente se utiliza alcohol. Si se puede tomar sangre, pues la jeringa debe estar heparinizada, ¿verdad? En realidad la dosis es de 0,3 mililitros por heparina por 5 cc de sangre. Por lo tanto, en realidad lo que se hace es tomar la heparina a la jeringa y devolverla al frasco, ¿verdad? La mínima cantidad que quede al final del émbolo y en la aguja es suficiente para hacer la anticoagulación. Deben tomarse mínimo 3 cc de sangre, mínimo, máximo 5 cc de sangre. La muestra de sangre debe dejarse en la jeringa y sellar ambos lados de la jeringa con espadadrapo. Esto es para evitar que el émbolo se mueva. Hay que cubrirla con papel aluminio. Generalmente, como estas muestras se toman en las clínicas, en los hospitales, es difícil que se tenga papel aluminio, así que generalmente se cubre en el mismo espadadrapo. La idea es que la luz solar no penetre a la sangre porque la luz solar rompe el ADN y pueden aparecer en el estudio cromosómico sitios frágiles o roturas cromosómicas que realmente son provocadas por la luz solar y no porque el bebé tenga ese tipo de alteraciones en su estudio cromosómico. Esta jeringa debe dejarse en reposo media hora y posteriormente refrigerarla. Para el envío se coloca dentro de una bolsa de plástico y se coloca en una caja de copor con hielo normal. No se utiliza hielo seco porque también fractura el ADN, hielo normal. Si es mortinato, tomar la muestra del tejido en un sitio de fácil acceso, ¿verdad? No se debe hacer en la cara ni cuello, ¿verdad? Y la muestra no se coloca, la muestra de tejido sólico se coloca en un frasco estéril con un medio de cultivo.
Los medios de cultivo más utilizados que se encuentran en los laboratorios normales es el medio esencial mínimo. También puede utilizarse el RPM1, pero este es el más utilizado. También se refrigera, o sea, no se debe congelar, y se envía de la misma manera, caja de icopor con hielo normal. Recuerden que hay que dejarla en la jeringa. Eso es importante decirlo porque ha habido muchos casos en que la persona que toma la muestra de sangre no tiene experiencia y generalmente la pasa a un tubo seco como normalmente se hace para otros estudios del laboratorio con las muestras de sangre. Conducta en un recién nacido con genitales ambiguos. ¿Qué son genitales ambiguos? Pues sencillamente los genitales en los cuales usted no puede definir si es género femenino o género masculino. ¿Cómo se describen los genitales ambiguos en un recién nacido sin estudios paraclínicos? Cuando usted lee artículos al respecto, ustedes observan que los artículos describen las zonas de los genitales cuando ya se han realizado los estudios. Por ejemplo, cuando ya se ha hecho la biopsia de gónada, cuando se tiene el cariotipo. Así que si existe una relación entre el cariotipo y la gónada, por ejemplo, si el cariotipo es 46XX y las gónadas son ovarios, entonces se supone que debe ser de género femenino. Y entonces en la historia clínica, cuando escriben el artículo, describen, por ejemplo, aumento del tamaño del clítoris, ¿verdad? Labios mayores hipertróficos, o cuando el cariotipo es 46XY y las gónadas son testículos, entonces se describe, por ejemplo, micropene, ¿verdad? Trastornos en la fusión de las bolsas escrotales. Pero el recién nacido, que no tiene estudios paraclínicos, es muy difícil determinar el género con genitales ambiguos. Así que hay que describirlo con el nombre de las estructuras en su periodo primitivo, ¿verdad? Por ejemplo, falo de tantos centímetros. Labios, pliegues labio-uretrales, ¿verdad?, en tal posición. Pliegues genitales, ¿verdad?, de aspecto escroto, como escrotos, etcétera, etcétera. Así que los genitales ambiguos en un recién nacido que no tenga estudios paraclínicos debe realizarse con base en los nombres del seno urogenital cuando está en el estado indiferenciado. Entonces los estudios que hay que realizarse, pues deben realizarse todas las hormonas relacionadas con el proceso de formación del género, como son las hormonas folículo-estimulantes, la hormona luteinizante, los niveles de testosterona, la dihidrotestosterona, la 17 hidroxiprogesterona, ¿verdad?, el cortisol y la inhibina B. La inhibina B es una sustancia producida por los tubos seminíferos, ¿verdad?, y es una hormona que tiene tiene una mejor determinación en un recién nacido que la testosterona. Acuérdense que la testosterona ya en un recién nacido se está produciendo a nivel de las glándulas suprarrenales. El cortisol pues se ordena porque sospechando de una hiperplasia suprarrenal congénita, lo mismo que la 17 hidroxiprogesterona, que es la enzima 21 hidroxilasa, ¿verdad?
El estudio cromosómico hay que determinar el tipo de hermafroditismo. Entonces, para determinar el tipo de hermafroditismo se hace el estudio cromosómico y la biopsia de gónada. Usted sabe bien que si corresponde el estudio cromosómico con las gónadas, ¿verdad?, eso determina el tipo de pseudohermafroditismo. Si el estudio cromosómico reporta XX y las gónadas son ovarios, pues entonces esto corresponde a un pseudohermafroditismo femenino. Por lo tanto, en este caso, cuando se hace así y el bebé tiene genitales en vivo, ya con estas dos cosas uno va orientando al género, ¿verdad? El género será femenino. Las ecografías abdominales, pues lógicamente para determinar alteraciones a nivel de las estructuras internas que determinan los géneros. Igualmente la laparoscopia abdominal para terminar de confirmar lo observado en la ecografía abdominal. Entonces básicamente estos son los estudios para iniciar el estudio, el diagnóstico en un bebé con genitales ambiguos. Entonces estas imágenes tratan de explicar mejor el resultado de la descripción. Si no conocemos las estructuras externas, ni el tipo de gónada, ni el cariotipo, no podemos definir el género. Así que esta imagen se describe así. Por ejemplo, este ya es una adulta, ¿verdad? Observamos un falo de tal tamaño y observamos aquí que no tiene bolsas escrotales. Sin embargo, aquí existe un rafe, ¿verdad?, cerrado, brazo cerrado. Entonces, uno, como no tiene estudio, uno no sabemos qué cariotipo tiene esta persona, qué gónadas tiene esta persona, los niveles hormonales tampoco se han determinado, así que uno describe falo de tantos centímetros y seno urogenital cerrado o sellado. Igualmente este caso de la derecha, falo, ¿verdad?, de tantos centímetros, seno urogenital cerrado. Lógicamente, cuando usted empieza a analizar, a examinar más profundamente este bebé que intenta y abre el seno urogenital y observa el introito vaginal, ya esto te da una gran orientación, ¿verdad? Entonces ya tú podrías definir que se hizo tal procedimiento y que esto corresponde a labios mayores fusionados y que esto entonces corresponderá a una hipertrofia del clítoris. Lógicamente que esta descripción definitiva debe estar respaldada por el estudio de las gónadas y el estudio cromosómico. Entonces aquí tenemos este caso, ¿verdad? Uno observa esto y uno dice genitales externos masculinos. Además, aquí se observa un orificio que podría corresponder a la uretra, a la entrada de la uretra balánica, al meato urinario, ¿verdad?, desarrollo del surco balano propucial y unas bolsas escrotales. Entonces, este bebé se está describiendo como genitales externos masculinos, ¿verdad?, pero el especialista con experiencia notará que estos genitales externos masculinos, o que lo estamos viendo en un recién nacido, vean el cordón umbilical, en un recién nacido, son atípicos. O sea, son atípicos en su forma, por lo tanto esto sugiere que posiblemente sea un genital ambiguo. ¿Cómo se describirá este? De la misma manera. Falo de tantos centímetros. Aquí no se aprecia la uretra, ¿verdad? Es importante determinar la uretra, no se aprecia. Y
tumefacciones genitales crecidas con RAFE unida. ¿Listo? Esa es la descripción que debe hacerse al inicio del examen de un bebé con estos genitales, ¿verdad? Sin haber determinado estudios paraclínicos. En este caso, a este bebé se le palparon los masas a nivel inguinal, lo que hizo sospechar, ¿verdad?, que posiblemente, ¿verdad?, sí era de género masculino. Pero si no se tienen esos datos, uno tiene que describir en la historia, se palpa masas, ¿verdad?, a nivel de las regiones inguinales, ¿verdad? Vean que existe agenesia de la bolsa escrotal izquierda, así que sencillamente uno debe pensar que realmente es que esta tumefacción genital izquierda permaneció como que normal y que la derecha empezó a crecer, ¿verdad? Y que esto podría corresponder a una hipertrofia del clítoris, podría corresponder. Lógicamente, como no tenemos estudio, tenemos que colocar agenesia o la tumefacción genital izquierda, ¿verdad?, normal, y tumefacción genital derecha, ¿verdad?, con leve hipertrofia, un falo de tantas dimensiones. En estos casos uno debe buscar la uretra. Aquí no se puede apreciar, ¿verdad? Si la uretra está en la punta del glande, si el meato uretral está en la punta del glande, hay una fuerte evidencia de que esto sí sea un pene. ¿Listo? Si el meato uretral se halla por debajo de este falo, ¿verdad?, entonces uno ya hace difícil sospechar si realmente esto corresponde a un pene. Entonces en esta imagen de la izquierda ven ustedes aquí este orificio. Esto parece corresponder al meato uretral de la próstata, lo cual es característico en el género femenino, ¿verdad? No se observa falo. Se observa entonces unas estructuras que aparecen en bolsas escrotales. Pero ya con el hecho de que no se observa falo y que existe aquí solamente el meato uretral que corresponde a la uretra prostática, uno por estas conjeturas uno puede decir que esto debe corresponder a un género femenino, ¿verdad? Si no se han hecho los estudios, hay que describirlo como labios escrotales o tumefacciones genitales en crecimiento, ¿verdad?, y una hipospadia perineal. Así, solamente con esas descripciones. Para determinar las malformaciones digestivas, la mayoría de las malformaciones digestivas internas no se ven, por lo tanto deben existir datos que te sugieran. Entonces esos datos son la distensión abdominal, vómitos biliosos por obstrucción por debajo de la ámpora de Barrett y no biliosos por encima de ella. De todas maneras, en neonatología hay un axioma que todo vómito bilioso en un recién nacido hay que sospechar que exista una obstrucción a nivel del intestino. Retraso en la eliminación del meconio superior a las 24 horas, ¿verdad? Algunos textos sugieren que se espere hasta las 48 horas, ¿verdad? Después de las 48 horas, si no se ha eliminado el meconio, pues hay que sospechar que existan trastornos en la formación del tubo digestivo. Entonces, las enfermedades que más producen retraso en la eliminación del meconio son la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito, la fibrosis quística con las mutaciones clásicas,
y un bebé prematuro. Bueno, ya esto es fácil de determinar. La ausencia de materia fecal de transición, es decir, que la materia fecal que inicialmente es un becunio debe pasar a la materia fecal normal del bebé. Entonces, cuando hay ausencia en la transición, ¿verdad?, hay que sospechar en un vólvulo o una mala rotación. O sea, posiciones anormales del intestino delgado y del colon. La salivación profusa y las dificultades en la respiración posterior a la ingestión de calostro debe hacer sospechar en la atresia esofágica con fístula. Y expulsión de melena en las deposiciones, pues hay que tener en cuenta que hay estenosis duodenal, que existen invaginaciones, vólvulos, y la orina oscura te hace sospechar una fístula, ¿verdad?, a nivel del sistema digestivo intestinal posterior, a nivel del colon, y una comunicación con la vejiga urinaria. En este caso, el bebé tiene membrana anal, o no tiene el ano permeable, en este caso. Entonces, como causa de vómitos en el neonato, se han descrito el reflujo gastroesofágico, la atresia esofágica, que ya la mencionamos, la estenosis hipertrófica del píloro, la atresia esofágica con fístula traqueocefágica, la atresia o estenosis intestinal, especialmente del duodeno, es más frecuente en el duodeno, el megacolon congénito, el páncreas anular, vólvulos intestinales, la mala rotación intestinal, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿verdad?, que puede, sobre todo en bebé de género masculino, puede presentarse con vómitos y diarrea, ¿verdad?, los errores innatos en metabolismo y alergia a proteínas de la leche de vaca, pero esto ya realmente es un bebé ya de más de un mes que llega a casa y donde la familia, por razones económicas, no pueden comprar ¿verdad?, la leche que se recomienda, y entonces dan leche de vaca, ¿verdad? También los bebés que nacen en los pueblos, que nacen en las fincas, generalmente se alimentan con leche de vaca, ¿verdad? Entonces esta leche de vaca puede crear un fenómeno alérgico que puede producir vómitos en el recién nacido. Esta imagen nos está mostrando cómo se desarrolla el sistema respiratorio, ¿verdad? Tenemos la primera bolsa faríngea, segunda, tercera y cuarta. Y este es el tubo digestivo. Tubo digestivo. Entonces, a partir de aquí se forma un divertículo. Aquí está. Se llama divertículo traqueobronquial. También se llama divertículo respiratorio. Este divertículo traqueobronquial es el que va a formar el sistema respiratorio. Está demostrado que la vitamina A, que surge del mesodermo asociado al intestino, activa este gen TBX4 en el endodermo del tubo digestivo a este nivel para formar entonces el divertículo respiratorio. Este gen codifica una proteína que actúa como factor trans y empieza a activar un montón de genes para esto. Es importante este dato. Ustedes recordarán que el ácido retinoico también induce la activación del gen SHH a nivel de la notocorda para iniciar la formación del tubo neural. La vitamina A es muy importante en estos procesos. Entonces ven ustedes aquí cómo el divertículo respiratorio empieza a crecer para formar el sistema respiratorio. Y para separarlos, para formar el sistema respiratorio, debe separarse del intestino
que esta parte va a formar el esófago, ¿verdad? A través de un tabique. Aquí está el tabique. Entonces este es el divertículo respiratorio y la parte del intestino que va a formar el esófago. Ese tabique se llama tabique tráqueo-esofágico. Tráqueo-esofágico. Y ese tabique debe formarse completamente. Cuando hay alteraciones en la formación del tabique, cuando no se separa completamente, entonces se originan las alteraciones tráqueo-esofágicas. Entonces, este es el proceso normal. Tenemos la formación del esófago, ¿verdad? Este dibujito parece representar la epiglotis, la entrada a la tráquea, entonces esta es la cavidad laringea, ¿verdad? Y este es el proceso normal, ¿verdad? Una separación de tráquea y esófago. Pero las alteraciones en estos tabiques entonces van a producir ciertas malformaciones, ¿verdad? Entonces en este caso están mostrando una atresia proximal y una atresia distal del esófago. El bebé ingiere el calostro, lógicamente no pasa y hay regurgitación, entonces tiene vómitos. Ese vómito, ese líquido, el calostro, corre el peligro de pasar a la vía respiratoria. Entonces va a producir obstrucción, cianosis, disnea, dificultad respiratoria. Esto en caso de que la epiglotis no se cierre y pase líquido. En este caso existe una fístula, ¿verdad? Claramente, tráqueo-esofágica. Este bebé al ingerir el calostro necesariamente va a tener los síntomas de disnea y cianosis, porque el calostro va a pasar directamente al sistema respiratorio. En este caso también va a producir por la fístula, aunque tiene doble atresia a nivel del esófago, ¿verdad? Existe una fístula en la parte superior que va a producir estos síntomas. Este caso, atresia y fístula inferior, ¿verdad?, se va a comportar como la imagen 2, ¿verdad? Porque la única manera que pase al sistema respiratorio es a nivel, pues, de la atresia inferior. Entonces, en este caso, este es el mismo comportamiento, ¿verdad? Esto en caso de que la epiglotis no cierre y pase el calostro al sistema respiratorio. Y este otro caso de atresia de fístula doble, pues se va a comportar como la fístula traqueoesofágica normal. Así que los síntomas en el bebé dependerán del tipo de fístula traqueoesofágica que se produzca entre estas dos estructuras. Este caso está mostrando la duplicación de la vesícula biliar del lado derecho, pero existe flujo de la bilis, ¿verdad? O sea, de la bilirrubina conjugada o directa. Pero en este caso el colédoca está sellado. Entonces que hay colestasis, ¿verdad?, una colestasis extrahepática. Entonces el aumento de la bilis, el aumento, va a producir en el bebé ciertos síntomas. Por ejemplo, al no pasar la bilis, las heces no se tiñen. Entonces tendrá hipoacolia o acolia, ¿verdad?, de las heces, y tendrá ictericia, ¿verdad? En este caso, en un recién nacido, esta ictericia generalmente se piensa que es una isoinmunización del recién nacido por sistemas, por grupos sanguíneos, ¿verdad? Pero también, pues, aunque los casos son raros, pues se han reportado casos de obliteración del conducto colédoco. En este caso, la estenosis congénita hipertrófica del píloro. No conozco las estadísticas, pero es frecuente. El músculo que conforma el píloro se engrosa.
Así que produce una, como aquí el nombre lo dice, una estenosis, ¿verdad? Y retarda el paso de la leche al duodeno. El bebé presenta vómitos cada vez que se alimenta, sobre todo si demora alimentándose, porque en estos casos a veces se han solucionado dando la leche materna poco a poco. Y produce un vómito que se describe como en proyectil, ¿verdad? El bebé vomita y el vómito no cae sobre su pecho, ni sobre barbilla, sino que se expulsa lejos. La atresia duodenal postpilórica, el duodeno cuando se está formando se oblitera completamente y debe recanalizarse, ¿verdad? Así que en el duodeno se describen atresias y se describen estenosis. Entonces hay estenosis duodenal por no terminación de la recanalización y hay atresia duodenal porque realmente no existe nada de recanalización. Entonces en este caso hay una atresia duodenal después del píloro a nivel del duodeno y en este caso, además de haberse provocado una atresia duodenal, en realidad ocurrió como una ruptura, ¿verdad? Y existe extremo ciego. Y en este caso la estenosis duodenal se debe al páncreas anular, ¿verdad? Aquí los vómitos, ¿verdad?, son no biliosos. Aquí los vómitos son biliosos, ¿verdad? Porque esto corresponde al duodeno. Y por aquí está desembocando el colédoco, ¿verdad?, bilioso. ¿Por qué se produce el páncreas anular? El páncreas se forma por dos yemas. Una yema que llaman ventral y otra que llaman dorsal. Aquí tenemos una yema ventral y una yema dorsal. Esto corresponde al duodeno. El intestino debe girar. Y aquí están mostrando el giro. Este es el sentido del giro. Vea que aquí desciende el colédoco, ¿verdad? Colédoco. Aquí lo están dibujando. Colédoco. Y hace este giro. Cuando hace este giro, la yema ventral se asocia a la dorsal y forma un solo páncreas. Así que la yema ventral formará la cabeza del páncreas y la yema ventral formará la cabeza del páncreas y la yema dorsal formará el cuerpo y cola del páncreas. Este es el mecanismo de formación del páncreas. Aquí vemos el duodeno y aquí está desembocando el conducto colédoco. ¿Cómo se forma el páncreas anular? La yema ventral se separa en dos. Entonces una yema pancreática ventral bífida. Y cuando ocurre el giro, una de las porciones hace el giro en el sentido correcto y la otra lo hace en el sentido contrario. De tal manera que la yema ventral abraza al duodeno y se fusiona a la yema dorsal, entonces produciendo una estrechez del duodeno, ¿verdad? Entonces produce una estenosis duodenal por páncreas anular. Aquí está desembocando el colédoco, aquí lo ven en la figura de abajo, el colédoco. ¿Listo? Así que el síntoma son vómitos biliosos en el bebé. Síntomas son vómitos biliosos, ¿verdad? Como les dije, a no ser que el bebé se alimente de a poquito, poco a poco, ¿verdad?, posiblemente no produzca vómitos biliosos, ¿verdad? Pero si es un bebé que dura tiempo succionando a la mamá, se va a producir estos vómitos biliosos. A veces la estrechez no es tan severa y no ocurre síntomas, pero posteriormente la retención de bilis y de alimentos en esta porción del duodeno que retardan en pasar va a desarrollar
úlceras duodenales a nivel de enzima por encima del páncreas, úlceras duodenales. Ya le mencioné que el duodeno se obstruye completamente y debe recanalizarse. Ocurren alteraciones en la recanalización, produciendo estenosis y produciendo atresias, ¿verdad? Aquí están atresias estenosis tendinales más frecuentes, ¿verdad? A, una atresia, ¿verdad?, con extremo ciego, es la más común, 50% de los casos. B y C tiene una incidencia de 20% cada una. D se produce en el 5% de los casos. Entonces, la mayoría de los trastornos atrésicos y estenosis son causados por accidentes vasculares, excepto de la parte superior del duodeno, que son ocasionados por falta de recanalización. O sea, el duodeno es la estructura que se obstruye completamente y debe recanalizarse, ¿verdad? Entonces, observen que todas estas estructuras, al producir obstrucción, puede producir dos cosas: vómitos, retrasos, ¿verdad?, en la expulsión del meconio, y vólvulos, o sea, torsión del intestino que produce obstrucción. Es importante saber lo que hay aquí a nivel del tallo de conexión. Esto corresponde al ombligo. Observen que aquí estaba el saco vitelino. El saco vitelino se introduce y forma todo el tubo digestivo, ¿verdad?, todo el tubo digestivo. Así que esta porción de aquí corresponde al saco vitelino, ¿verdad? Miren la imagen esta inferior, ¿verdad? Aquí puedo colocar un saco vitelino por debajo de eso, porque no todo el saco vitelino se introduce. Ese conducto que comunica el resto del saco vitelino con el tubo digestivo, este corresponde al intestino medio, se llama conducto onfalomesentérico. Recuerden que en el saco vitelino se forma una estructura que se llama alantoide, donde se originan las células germinales primordiales. Cuando se introduce el saco vitelino, también se introduce el alantoide, y el alantoide va a formar la cloaca, ¿verdad? Así que por el ombligo también pasa un conducto que va a la cloaca, Así que en el ombligo tenemos estas estructuras: el conducto onfalomesentérico y el conducto que correspondió al alantoide. También por aquí pasan dos venas umbilicales, de la cual desaparece una, y pasan dos arterias, ¿verdad? Aquí están, esta imagen de abajo está mostrando una arteria que se convierte en la arteria mesentérica superior, ¿verdad?, que es la arteria de referencia para el intestino medio, ¿verdad? Así que esa arteria viene de la arteria que se formó en el saco vitelino, que se llama arteria vitelina. ¿Listo? Arteria vitelina. En la cuarta semana, cuarta, quinta, estas estructuras constituyen el ombligo, y el ombligo es grueso, ¿verdad? Ya veremos una imagen posterior para explicarle mejor la situación. Así que esta parte que corresponde al intestino medio, ¿verdad?, en esta parte inferior se va a formar el ciego, donde se va a ubicar el apéndice, y empieza a hacer un giro en este sentido, ¿verdad?, un giro a la izquierda en ese sentido, de tal manera que esta porción del ciego que está en este dibujo, que está en la región ventral, va a quedar en la región dorsal, ¿verdad? Así que es importante saber que todas esas estructuras pasaron por el ombligo, ¿verdad?
Más adelante veremos por qué es importante en clínica no olvidar estos conceptos. En la imagen anterior vemos cómo empieza a hacer este giro, ¿verdad? Así que les mencioné que la región del ciego hace el giro y de la porción ventral pasa a la porción dorsal. Entonces aquí estamos viendo ya una etapa posterior en la que vemos el ciego, ¿verdad? Y la formación, el inicio de la formación del apéndice. Aquí está, apéndice. Y va haciendo este giro. En este sentido, a la izquierda y en sentido descendente, de tal manera que se ubique en su posición definitiva, ¿verdad? En su posición definitiva. Y este conducto onfalo-mesentérico, ¿verdad?, se va a convertir en un ligamento. Acuérdense que también pasaba por aquí el conducto que iba a la cloaca, que pertenecía al alantoide. También pasaban dos venas y dos arterias, solamente queda una vena, ya veremos enseguida, ¿verdad? Y el conducto onfalo-mesentérico va a, digamos, a desembocar en la región del intestino, ¿verdad?, que corresponde al ilio. ¿Listo? Entonces, este es el ilio y este es el conducto onfalo-mesentérico. Entonces, las malas rotaciones, ¿verdad?, en el intestino y el colon producen alteraciones. Estas son las malas rotaciones, ¿verdad?, que pueden expresarse por distensión abdominal, pueden producir vólvulo, retraso en la expulsión del meconio, vómitos, ¿verdad?, en el recién nacido. Miren esta alteración en el cual el duodeno queda por encima del colon. Lo normal es que el colon transverso, ¿verdad?, quede por encima del duodeno, porque en esta porción del duodeno está el colédoco y la formación del páncreas, que es lo que se está mostrando acá abajo, ¿verdad? Así que el páncreas, su posición normal es retroperitoneal. Aquí están viendo ustedes una porción retroperitoneal, y esta mala rotación puede hacer que el duodeno con el páncreas no quede en posición normal retroperitoneal, lo que va a producir trastornos digestivos, ¿verdad? Posiblemente no se presente en el recién nacido, pero sí en una etapa posterior puede presentarse este tipo de problemas, incluyendo el desarrollo de pancreatitis en la infancia, ¿verdad?, por una mala rotación. B. El asa intestinal primitiva experimenta una rotación de 90 grados en dirección horaria. El colon transverso pasa por detrás, pues, del duodeno. En este lado, el intestino queda del lado derecho del abdomen, donde debe quedar en la parte central. El cambio de posición del ciego con su apéndice, ¿verdad?, posiblemente no tenga síntomas, digamos, iniciales, pero en caso de apendicitis, en estas malas rotaciones, el cuadro clínico va a ser muy difícil de discernir, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto apendicitis difícil de diagnosticar porque el apéndice no está en la región inferior derecha del abdomen, sino o está en el ángulo por debajo del hígado, o se ha visto también un apéndice a nivel de la parte terminal del colon transverso, en el ángulo subesplénico, ¿verdad?, el apéndice, por las malas rotaciones. Entonces, las anomalías asociadas a la mala rotación es la ausencia de riñón o uréter, atresia de vías biliares, ya la vimos, la hernia diafragmática congénita,
la estenosis arterioduodenal intestinal, ya lo vimos. La gastrosquisis, ya lo veremos más adelante. La enfermedad de Hirschsprung, la invaginación. El onfalocele, la vamos a ver. La estenosis pilórica, ya lo vimos. El síndrome de Pruney-Belly, que es el mismo abdomen en ciruela. Esta patología cursa con hidronefrosis o con dilatación del uréter, hidrouréter, cursa. Y tiene una tercera característica que es la criptorquidia, con escaso desarrollo de los genitales de las bolsas escrotales. Así que al hablar de criptorquidia, uno podría decir que el Pruney-Belly es una patología del género masculino, por definición, pero se ha descrito en género femenino. Y la relación en frecuencia entre el género masculino y femenino es de 18:1, o sea, se ve 18 veces más en el género masculino. Cuando se presenta en el género femenino, se conoce con el nombre de síndrome de pseudo-Pruney-Belly. La heterotaxia es el mismo síndrome de Cartagener o de situs inverso, en el cual el corazón se localiza con su apes, ¿verdad?, hacia la perdón, hacia la derecha, ¿verdad?, o de estrocardia, ¿verdad? El hígado está a la izquierda, el vaso está a la derecha y existe mala rotación, ¿verdad?, de las asas intestinales. La imagen de la izquierda está mostrando pues el sistema vascular en el feto, que corresponde al ombligo, la vena umbilical que llega hasta el hígado para irrigar el hígado. Ustedes saben que esta vena lleva sangre oxigenada y conecta directamente con el conducto venoso, y el conducto venoso va a la vena cava inferior y va directamente a la aurícula derecha, sangre oxigenada. Aquí tenemos las dos arterias umbilicales, ¿verdad?, la vejiga urinaria, la cloaca, ¿verdad?, que esta conexión está con el conducto que viene del alantoide. Y aquí también pasa el conducto onfalo-mesentérico, que conecta con el intestino medio, ¿verdad?, conecta. Entonces, todo eso hay aquí en el hígado. Después, en la etapa de recién nacido, la vena umbilical se transforma en el ligamento redondo, que sigue siendo permeable, ¿verdad? Se utiliza para tratamiento en patologías hepáticas. Y el conducto venoso se convierte en el ligamento venoso. Una arteria, las arterias se convierten en los ligamentos umbilicales medios, y el conducto de la cloaca, lo que pertenece al alantoide, se convierte en el uraco. Entonces, en definitiva, en el ombligo del bebé tenemos un ligamento redondo, tenemos un ligamento umbilical medio, tenemos el uraco y tenemos el ligamento vitelino, que proviene del conducto onfalo-mesentérico. Entonces, esta imagen está mostrando el ligamento vitelino que proviene del conducto onfalo-mesentérico. ¿Qué patología encontramos allí? Aquí dice A. Divertículo de Meckel, combinado con cordón fibroso, ligamento onfalo-mesentérico. Entonces, en este caso, no se cerró la porción distal del conducto onfalo-mesentérico, dejando una cavidad, ¿verdad?, una cavidad en el ilio que se llama divertículo de Meckel. Esta cavidad puede ulcerarse, así que en la infancia
¿verdad? Durante la infancia el bebé puede presentar melena o trastornos de dolores abdominales, ¿verdad? Sobre todo a nivel del ombligo. Entonces esto puede producir un dolor a nivel del ombligo cuando se ulcera. Generalmente cuando se hace la consulta, un paciente por dolor umbilical, el médico lo examina, esto se lo digo yo por experiencia, y encuentra que el anillo umbilical está dilatado. Entonces le atribuye el dolor a una hernia umbilical. Es importante que sepan que cuando el anillo umbilical está dilatado, que por allí salen las asas intestinales que corresponde al hilio, y usted puede introducírselo libremente. El paciente se acuesta boca arriba, usted se relaja y usted introduce fácilmente eso. El dolor no está provocado por la hernia umbilical. El dolor de la hernia umbilical se produce cuando el anillo umbilical es pequeño. No está totalmente cerrado, pero es pequeño, de tal manera que permite la salida de las asas e impide su reentrada. Cuando esto sucede es cuando la hernia umbilical está produciendo síntomas. Pero si usted ve a un paciente que consulta por dolor a nivel umbilical y su anillo es grande, permeable, no es por la hernia umbilical, hay que sospechar que exista un divertículo de Meckel. Y si a esto se asocia melena, pues existe más probabilidad de que sea un divertículo de Meckel. La otra posibilidad es que el conducto onfalomocentérico no se cierre en su parte central. Entonces formará una vesícula que se llena de líquido con el tiempo y se produce un quiste vitelino. Si existe poca limpieza a nivel del ombligo, ¿verdad?, aquí puede adquirir bacterias que pasan al quiste vitelino e infectarlo, ¿verdad? Como médico he visto como 7 casos de quiste vitelino, ¿verdad? 7 casos. Una vez recuerdo un caso, llegó a la consulta con el dolor umbilical. Él llegó para que le calmara el dolor umbilical, que ya estaba programado para cirugía porque tenía una hernia umbilical. Yo lo examiné, observé que su hernia umbilical realmente era grande, por lo tanto no tenía por qué tener dolor por hernia umbilical, ¿verdad? Comprimí las regiones laterales del ombligo y salió pus. Entonces, este paciente lo que tenía era un quiste vitelino infectado. Y este último caso es que el conducto onfalomesentérico no se cierra, ¿verdad? Así que el recién nacido, el bebé, va a expulsar, ¿verdad?, por esta fístula, se llama fístula vitelina, ¿verdad?, una secreción oscura que corresponde al meconio. Entonces, este caso sí es fácil de diagnosticar en la etapa de recién nacido. Entonces, las 3 patologías que se producen por defectos en el cierre del conducto onfalomesentérico es el divertículo de Meckel, el quiste vitelino que puede infectarse y la fístula vitelina que permite la salida de secreción oscura a nivel del ombligo. Esta imagen está mostrando entonces la estructura del intestino medio antes de iniciar la rotación o durante la rotación, ¿verdad? Entonces el ombligo es grueso. Eso se llama hernia umbilical. Si existe problemas en la región caudal del abdomen, por ejemplo, que los riñones no asciendan o escaso desarrollo de esa región, entonces el intestino medio no va a terminar de desarrollarse y no se introduce. Entonces el bebé nace con esta patología, con el intestino medio dentro del cordón umbilical, que eso se llama onfalocele. Cuando existe un onfalocele, entonces hay que pensar que existan problemas en el desarrollo de la región caudal, incluyendo el no ascenso de los riñones, ¿verdad?, o un hidrouréter. En este caso no hubo cierre, hubo diastasis de los músculos rectos, no hubo un cierre completo a nivel umbilical y entonces por aquí salen el intestino medio, ¿verdad? Y esto se llama gastrosquisis,
¿verdad? Miren que el cordón umbilical está a la derecha, se llama gastrosquisis. Y este es el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung por agenesia del sistema parasimpático de Auerbach. Entonces el colon no se mueve, ¿verdad? Desde recién nacido, pues no hay expulsión de meconio y hay distensión abdominal, ¿verdad? Difícil de tratar, los medicamentos casi no actúan, ¿verdad? Bueno, pero el paciente generalmente se trata con enemas. Esta imagen ustedes la han visto en la clase de embriología del sistema reproductor. Esto corresponde al mesonefro, el conducto mesonéfrico, el conducto paramesonéfrico, ¿verdad? Entonces en esta época, esta es la cloaca que viene del alantoide. En esta época el intestino, como el saco vitelino se introdujo junto con el alantoide, el intestino posterior está unido a la cloaca. Entonces la cloaca es el desagüe, ¿verdad? Aquí desemboca el conducto mesonéfrico que recoge la orina del sistema mesonéfrico. El sistema mesonéfrico es una serie de conductillos mesonéfricos que recogen, pues, la orina a nivel de los glomérulos productos de la aorta. Pasa por aquí. Entonces desemboca. Y entonces también aquí desembocan los restos del sistema de circulación del líquido amniótico que no pueden ser reabsorbidos. Esos restos del sistema intestinal que no pueden ser reabsorbidos, al asociarse con la bilis, pues va a producir el meconio, que es de color verdoso. Entonces miren que en esta época existe en la cloaca, desemboca el sistema urinario y también el sistema digestivo. Esta estructura tiene que separarse. Están viendo el proceso. Debe separarse por un mesodermo que se llama tabique urorectal. Este es el seno urogenital primitivo. Yo coloqué esta flecha porque el dibujo estaba mostrándolo en esto, ¿no? Estaba mostrando aquí, ¿no? Este es el seno urogenital primitivo donde están los genitales externos, ¿verdad? Entonces, el tabique urorectal debe separar. Y aquí ven ustedes el proceso de separación, de tal manera que durante ese proceso la cloaca se va convirtiendo en la vejiga urinaria. Y este conducto se va a transformar en uraco, ¿verdad? Esto corresponde al perineo, ¿verdad? Y la región posterior de esta estructura que corresponde al intestino posterior va a formar entonces el conducto anorrectal y debe terminar, pues, en la membrana anal. La membrana anal y el perineo, ¿verdad?, provienen del seno urogenital, ¿verdad? De la membrana urogenital, pues la que inicialmente era membrana cloacal. ¿Qué pasa si este tabique urorectal no funciona correctamente? Entonces, si es así, si no funciona correctamente, si no existe la separación, el intestino posterior va a desembocar en la vejiga urinaria, o realmente desemboca es en la uretra prostática o en la uretra femenina. Listo, desemboca. Pues la imagen está mostrando la uretra prostática, pero también puede desembocar en la uretra femenina. Entonces en este caso, pues usted examina al bebé y lógicamente no le va a encontrar membrana anal, ¿verdad? Y si hay fístula urorectal, el color de la orina va a ser oscura. En este caso sí hubo la separación, pero no hubo la conexión con la membrana anal. Esta es la fosa anal y va a haber una membrana anal sin perforar. Lógicamente estos bebés nacen con distensión abdominal
y no van a tener expulsión del meconio. Y en este bebé pues va a encontrarse la secreción urinaria de color oscuro. Bueno, ya hemos terminado más o menos las malformaciones asociadas al tubo digestivo y otras malformaciones asociadas a los genitales ambiguos. Hay que decirle a los padres que su bebé tiene una anomalía congénita. Y aquí hay una serie de normas que el médico debe considerar cuando va a decirle a los padres que el bebé tiene una anomalía congénita. Entonces, esto empieza diciendo: la comunicación es el fundamento de la relación terapéutica entre médico y paciente, esencial para comunicar el diagnóstico, para que el plan de manejo correspondiente sea exitoso. Se recomienda que el personal que tenga la mejor preparación, es importante esto, sea quien comunique la información a los padres de los pacientes en quienes se sospecha anomalías congénitas. Esta información debe ser dada de una manera clara, honesta, respetando las emociones y reconociendo la incertidumbre cuando exista. Entonces es importante que se lean estas normas y que traten de aplicarse cuando se vaya a dar la comunicación de una anomalía. Estas normas fueron sacadas del Ministerio de Salud y Protección Social, están respaldadas por Conciencia. ¿Listo? Cómo comunicar a los padres que su hijo tiene anomalías congénitas. Bueno, muchas gracias por la asistencia, gracias por la atención y esperando que esta información sea muy útil en la práctica clínica.